All the Difference in the Worlds. Capítulo 18, recompensa por un trabajo bien hecho. ¿Lo suficientemente duro para ti, Vomit Boy? Preguntó Jan a Jaune en tono burlón, mientras le observaba destrozar el oso asado con entusiasmo. Jaune hizo una pausa en su festín para mirarla, o, al menos, intentarlo, y ella trató desesperadamente de ocultar su sonrisa en su jarra de cerveza, encontrando su puchero extrañamente entrañable. Arar. Jaune arrastró los pies secamente, antes de hacer una pausa para dar otro mordisco. Esta vez, en lugar de hacer su mejor imitación de Beowulf hambriento, saboreó el sabor, disfrutó de la jugosidad de la carne mientras masticaba. Claro, a Skyrim le vendrían bien más especias, y la invención de la estufa de polvo, pero habían pasado la mayor parte del último mes en movimiento, entre los equipos de asesinatos de Volkiar que perseguían a Serana y su pergamino, y el hecho de que siempre habían estado apurados, luchando por el siguiente artículo. Había pasado un tiempo desde que tuvo tiempo de sentarse, relajarse y disfrutar de una comida caliente, que ni él ni Jan habían cocinado. Finalmente tragó saliva y luego dijo, estoy sorprendido, honestamente. Jan levantó una ceja y le hizo un gesto para que continuara. Habría pensado con seguridad que los compañeros nos habrían invitado de nuevo a Jorrvaskr o que vendrían aquí con nosotros. Admitió Jaune pensativo. Quiero decir, no es propio de ellos rechazar la oportunidad de festejar y celebrar. Jan se atragantó con su bebida. Había esperado que él no se diera cuenta. De hecho, los compañeros, con muchas palmadas en la espalda y vítores estridentes, habían intentado invitarla a ella y a Jaune a volver a Jorrvaskr, cuando salieron victoriosos de la catedral de Volkiar. Al final, había conseguido convencerlos de lo contrario, aunque lo había hecho dejando que malinterpretaran por completo la razón por la que quería llevar a Jaune a la posada Braidwood, en el pintoresco y remoto Kines Grove. Había cogido un poco de celos de Ria y, sorprendentemente, de Ñada, antes de que los demás compañeros los despidieran con sonrisas cómplices. Había pensado en llevarlos consigo para que le ayudaran en su investigación, pero aunque los compañeros eran un grupo sólido y fiable, eran un objeto mucho más contundente de lo que le hubiera gustado. Claro, se molestarían si descubrieran que la había dejado fuera de algo relacionado con los dragones, pero ella misma apenas sabía lo que estaba buscando. Probablemente habrían destrozado el lugar, yendo a cazar dragones salvajes, si hubieran sabido la verdad. Además, Jan miró sutilmente a Jaune y no pudo evitar sonreír mientras remataba felizmente su tercera pierna de cordero. Necesitaba el descanso, y aunque a ella le gustaban los compañeros, sabía que podían ser demasiado bulliciosos y físicos para él. Especialmente Ria. Y si Ria lo cubría por completo, tendría que pasar la noche asegurándose de que alguien no intentara clavarle un cuchillo en la espalda de nuevo. No, mucho más fácil por el bien de todos si ella y Jaune se encargaban solas de la investigación. Un ceño fruncido se deslizó por su rostro, mientras recordaba las palabras de Martín cuando había leído el pergamino. Skyrim era una tierra dura, no podía negarlo, y eso fue antes de que los dragones comenzaran a regresar. Por supuesto que sería peligroso para Jaune, un forastero. Y sabía que había atraído la atención de algunos de los Daedra, incluso antes de que sostuviera el arco de Auriel. Claro, la Guardia del Alba ahora estaba protegiendo el arco de Auriel, y ella le daría a Jaune algunas lecciones de tiro con arco, pero ella lo había usado. Pero ella era sangre de dragón. Lo haría, mantenerlo a salvo. Ella no quería, no podía, perderlo. No era como si tuviera otra opción. Por lo que ella sabía, ni siquiera era posible que él estuviera aquí, y mucho menos devolverlo a Remnant. Y además, era feliz aquí. No necesitaba enviarlo de regreso, siempre y cuando pudiera garantizar su seguridad y felicidad a su lado. Oye, Jan, ¿estás bien? Preguntó Jaune, interrumpiendo sus pensamientos, y Jan se dio cuenta de que había estado ocupada divagando mentalmente. Bueno, ella era una nórdica. Si quería algo, no se andaba con rodeos. Sacudiendo la cabeza, dejó su taza y miró a Jaune a los ojos, mientras preguntaba, «Oye, Vomit Boy, ¿tienes algún plan después de esto?» «¿Después de esto?» repitió Jaune, confundido.
¿Quieres decir que después de que termine de comer? Jan puso los ojos en blanco y agitó los brazos vagamente mientras enfatizaba. No, quiero decir, ya sabes, después de todo esto. ¿O, quieres decir, detener a los dragones y ese falso sangre de dragón que envió a esos cultistas a por nosotros? Preguntó Jaune, mientras interpretaba sus gestos salvajes. Jan asintió afirmativamente, y Jaune hizo una pausa, pensándolo bien. Finalmente, él respondió. Yo, honestamente, no lo sé. Jan dejó escapar un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Había estado tan segura de él que no habría sabido qué decir, qué hacer, si él le hubiera dicho que quería encontrar el camino de vuelta a casa. En cambio, inclinándose hacia adelante, presionó. Oh, ¿de verdad nunca has hecho planes para el futuro? Realmente nunca pensé en lo que haría después de morir, Jan. Replicó Jaune con naturalidad. Es solo que, a veces, todo esto parece un sueño. Como si cerrara los ojos, y cuando los volviera a abrir estaría de vuelta en Beacon, ¿sabes? Jan ciertamente lo hizo. A veces temía que se despertara y Jaune simplemente se hubiera ido. Sin embargo, ella guardó silencio, mientras él continuaba. Realmente no importa, sin embargo. Estoy aquí ahora, y la gente aquí necesita ayuda, así que los ayudaré. ¿Y tú? Yo. Sí, ¿qué planeas hacer después de detener a los dragones, lidiar con Miraak y encontrar a Raven? Jan se encogió de hombros. Realmente no lo había pensado, después de haber estado demasiado preocupada por proteger Jaune y Skirin durante los últimos meses, pero era una nórdica. Vivir el momento y ser espontánea era algo natural para ella. Pensé que volvería a casa por un tiempo, compartiría algunas copas e historias con mi papá, y luego me aventuraría por el resto de Tamriel. Suena divertido. Ofreció Jaune, un poco demasiado despreocupadamente en opinión de Jan. Sin embargo, su ceño fruncido desapareció cuando él añadió. ¿Crees que tendrás espacio para uno más? Siempre, chico del vómito. Jan dijo con sinceridad, volviendo a su cerveza para evitar mirar a Jaune. Sin embargo, todavía sentía que la curiosidad la carcomía, y aunque sabía que podía arruinarlo todo, todavía se sentía preocupada. En voz baja, se preguntó en voz alta. ¿Eres realmente feliz aquí, Jaune? ¿Qué fue eso? Nada, vomitador. Jan estalló a la defensiva. Bueno, como ya lo había mencionado, ¿qué pasaría si, simplemente, hipotéticamente hablando, qué pasaría si hubiera? Por supuesto, fue en este preciso momento que un aldeano irrumpió, gritando sobre el ataque de un dragón. Túmulo funerario del dragón, Kingsgrove, al mismo tiempo, Delpine fue muchas cosas. Propietario del Sleeping Giant Inn, y un posadero tranquilo y modesto en Riverwood. Compañero de investigación de Farengar en el regreso de los dragones, y el que le había avisado sobre la roca dragón en el túmulo de las cataratas sombrías. Gran maestro interino de las espadas, en virtud de ser uno de los únicos supervivientes de la Gran Guerra y las posteriores represalias Talmor. En este momento, sin embargo, lo más apremiante, era que tenía razón. También estaba a punto de convertirse en comida para dragones en los próximos 10 segundos, a menos que tuviera mucha suerte. Cuidado, Delpine. Esbern gritó, lanzando una ventisca mágica mientras el dragón recién resucitado se abalanzaba sobre ella, escupiendo fuego todo el camino. Los dos hechizos se encontraron en el aire, y una Delpine muy afortunada fue golpeada en el trasero cuando las dos fuerzas opuestas detonaron en una ola de energía. Vamos, levántate. Una mano la agarró por el hombro, tirando de ella para que se pusiera a cubierto. Una sensación desconocida para alguien tan acostumbrado a la vida siendo perseguido por los Talmor. Sin embargo, eso era algo a lo que estaba feliz de tener que acostumbrarse. Esbern, más conocido en su día como aquel excéntrico anciano paranoico, había sobrevivido a los Talmor. Y él había estado escondido en Skirim, justo delante de sus narices, todo el tiempo. Encontrar a Esbern había sido, sinceramente, un completo accidente para Delpine. Originalmente, cuando las historias de Elgen llegaron por primera vez a Riverwood, Delpine estaba emocionada.
Claro, el regreso de los dragones era potencialmente apocalíptico, especialmente si sus sospechas iniciales de que estaban conectados con los Talmor eran correctas. Pero era una de las pocas a las que Esbern les había contado sus historias, de antiguas profecías perdidas en el tiempo. Uno de ellos había sido del último Sangre de Dragón, un héroe en torno al cual reunirse, cuando toda esperanza parecía perdida. Y así, cuando Elgen fue quemada hasta los cimientos, saltó a la acción, persuadiendo a Farengar para que consiguiera la roca dragón, para que pudiera demostrar que su teoría, toda la vieja tradición de Blades que Esbern había compartido con ella, había sido correcta. Y, por un tiempo, pareció que había sido reivindicada. Llegaron rumores de carrera blanca de un nuevo Sangre de Dragón, un guerrero que había matado al dragón y se había comido su alma, antes de atender la llamada de los Barbas Grises cuando habían gritado. Había conseguido la piedra del dragón y había sido capaz de hacer coincidir los avistamientos de dragones con los túmulos funerarios de dragones conocidos. Todo lo que tenía que hacer era hablar con este nuevo Sangre de Dragón. Sus predecesores conocían bien a los Barbas Grises, de la misma manera que ella conocía bien a los Talmor. Conocían las pruebas de la Sangre de Dragón, y ella siguió fácilmente su antigua sabiduría, colándose en Ustengrav, la tumba del fundador de los Barbas Grises. Ella robó fácilmente su cuerno y lo reemplazó con una nota que la dirigía, sabiendo que, si el Sangre de Dragón pasaba las pruebas de los Barbas Grises, se les ordenaría recuperar el cuerno. Y los Barbas Grises, a pesar de todos sus defectos, sabían cómo ver si uno era Sangre de Dragón. Los Talmor no serían capaces de engañarlos. Sin embargo, después de 2 semanas de espera infructuosa, había tenido que cambiar sus planes. Por alguna razón u otra, el Sangre de Dragón no había aparecido, y la embajada Talmor estaba organizando una fiesta. Su contacto le había dicho que, después de ese mes, recibirían refuerzos de Alinor, magos de batalla para ayudar a lidiar con los dragones y la escalada de la guerra civil. En otras palabras, la seguridad sería aún mayor de lo que ya era. Necesitaba atacar en ese momento, o nunca tendría otra oportunidad. Contra todo pronóstico, la infiltración había sido un éxito. Su disfraz y su identidad falsa habían resistido el escrutinio, y los Talmor casi desplegaron la alfombra roja para la espada oculta, a la que tenían órdenes permanentes de matar a la vista. Una vez dentro, había emborrachado a uno de los invitados a la fiesta y, cuando él había comenzado a distraerse, se había escabullido rápidamente, dirigiéndose directamente al solar de Elenwen. Delpine, la jefa de todas las fuerzas Talmor en Skyrim, sabía que Elenwen era aguda y meticulosa a la hora de documentar sus hallazgos. Si hubiera habido alguna pista sobre los dragones, alguna conexión entre los Talmor, los dragones y los Sangre de Dragón, Elenwen tendría notas al respecto. Por desgracia, los Talmor sabían aún menos sobre los dragones que ella. De hecho, incluso habían considerado la posibilidad de que los Blades hubieran estado detrás del regreso de los dragones, sabiendo del pasado de la Orden como asesinos de dragones. Habría sido divertidísimo, si no hubiera significado que se hubiera colado en el corazón de las operaciones de los Talmor en Skyrim por nada. Algo le había llamado la atención, antes de salir por la ventana. Una nota recién escrita, sobre cierta información de un prisionero al que estaban torturando. Le había parecido bastante inocuo, pero había un nombre en el pergamino que le llamó la atención. Los Talmor habían encontrado al antiguo maestro del saber de las espadas, escondido en las alcantarillas de Riften. Delpine había partido hacia Riften esa misma noche, y a los 2 días, con los agentes Talmor merodeando por la ciudad, se encontró frente a una puerta cerrada y con cadenas debajo de la ciudad. Esbern, por supuesto, no había sobrevivido tanto tiempo por ser ingenua y confiada, y se había negado incluso a considerar la idea de que otra espada hubiera sobrevivido y lo hubiera buscado, hasta que ella le dio su código, el código que solo conocían los supervivientes del templo del gobernante de las nubes, cuando escaparon y se dispersaron cuando los Talmor habían irrumpido. Recuerden el 30 de Frostfall. El día en que comenzó la Gran Guerra, cuando los Talmor presentaron al emperador las cabezas de todos los agentes de los Blades dentro del dominio Aldmer. Sin embargo, incluso cuando finalmente se convenció de que la dejara entrar, todavía había dudado en ir con ella.
Después de todo, había explicado, el regreso de los dragones, si era causado por el regreso de los dragones a la vida, solo podía explicarse por el regreso de Alduin, el devorador de mundos. Y si el devorador de mundos había regresado, y no había ningún sangre de dragón para detenerlo, entonces el mundo estaba condenado. Los dioses los habían abandonado y él se había cansado de correr. No importaría si moría en las alcantarillas de Riften o en otro lugar. Fue entonces cuando Delphine reveló lo que sabía, que había un sangre de dragón corriendo por alguna parte. Numerosos testigos oculares, incluyendo a los compañeros, confirmaron su existencia. Sobre todo, tenía el cuerno de Jurgen Clamavientos. Tarde o temprano, los sangre de dragón acudirían a ellos. Renovada su determinación, Esbern había accedido a marcharse con ella, y le había contado lo que había sabido, que había sido mucho. La más importante, era que los precursores de los Blades, la guardia del dragón Akaviri, habían registrado la derrota original de Alduin en un muro, acertadamente llamado Muro de Alduin. Y sabía cómo llegar hasta allí, al templo oculto de la guardia del dragón. A partir de ahí, podrían reconstruir las espadas, a salvo de los Talmor. Habían tardado una semana en escabullirse entre los renegados, salvajes tribales nativos de la región, y escalar la montaña que escondía el templo de refugio del cielo. Pero eran Blades, y más que eso, eran Blades que realmente habían sobrevivido tanto tiempo. Eventualmente, su habilidad y determinación ganaron el día, y Delphine se encontró observando a Esbern, mientras él descifraba el muro. No le había gustado mucho descubrir que Alduin había sido derrotado por un grito. Después de todo, eso significaba que su mejor opción habría sido ir a los Barbas Grises, y, como los Espadas y los Barbas Grises no se llevaban bien, necesitaban al sangre de dragón. Que todavía no estaba allí. A falta de algo mejor que hacer, habían decidido hacer una vigilancia alrededor de Kines Grove, el próximo sitio proyectado para la resurrección de un dragón. Después de todo, todavía no sabían cómo Alduin resucitó a los dragones, o si realmente era Alduin, y el conocimiento no podría hacer daño. Después de unas semanas, sus esfuerzos finalmente habían dado sus frutos. 5 minutos antes, un enorme dragón negro había descendido en picado desde las montañas hacia el este, antes de sobrevolar el túmulo funerario. Delphine había tenido la tentación de atacar, de aprovechar la oportunidad para herir al dragón negro antes de que se diera cuenta. Sin embargo, Esbern había aconsejado cautela. Necesitaban observar el proceso. El dragón negro, Alduin, gritó al túmulo funerario, y observaron con horror cómo el túmulo funerario se abrió y un esqueleto de dragón salió arrastrándose. La carne y las escamas se quemaron lentamente alrededor de su esqueleto, formando el resto de su cuerpo, y en cuestión de segundos un dragón adulto estaba frente a ellos, postrándose ante Alduin. Alduin se había vuelto de repente hacia su escondite, se burló con desprecio y ordenó al dragón recién resucitado que los matara, antes de salir volando. El dragón resucitado se había vuelto hacia ellos, declaró que su nombre era Saloknir, y que sería su perdición, antes de dispararse al cielo. Maldita sea, Delphine, ayúdame aquí. Esbern le espetó a Delphine, y ella salió del aturdimiento que la había llevado. Evidentemente, se había golpeado la cabeza al caer, y había terminado perdida en sus recuerdos. Saloknir rugió, en algún lugar por encima de ellos, mientras daba vueltas alrededor del claro, jugando con ellos. Y, por primera vez desde el 30 de Nevada, Delphine sintió que una sensación de impotencia se apoderaba de ella. Sacudiendo la mano de Esbern, lo miró y le dijo: Esbern, supongo que los dioses realmente nos han abandonado. ¿De qué estás hablando? El sangre de dragón, en el que pusimos todas nuestras esperanzas. Delphine se quedó callada, incapaz de terminar. Si lo hubiera intentado, habría caído en la desesperación. Esbern agarró su mano con fuerza y respondió: Delphine, tú eres el que me convenció de unirme a la lucha una vez más. No te voy a dejar, viejo amigo. Y si caemos los dos, entonces espero que el sangre de dragón termine lo que hemos empezado. Eres un mal deportista, Huor. Saloknir murmuró decepcionado, mientras aterrizaba justo encima de ellos.
A decir verdad, los mortales frente a él eran demasiado viejos para desafiarlo, y fácilmente usó su aliento de fuego para eliminar los hechizos de escarcha que el hombre le lanzó. Había poco honor en matarlos, pero su señor, Alduin, se lo había exigido, y él obedecería. Lo menos que podía hacer por ellos, sin embargo, era hacerlo rápido e indoloro, e ignoró sus débiles intentos de resistencia mientras levantaba la cabeza sobre ellos y se preparaba para atacar. Una rubia con un escudo blanco saltó entre él y la pareja, y su escudo brilló de un blanco brillante mientras bloqueaba el ataque del dragón. Saloknir retrocedió confundido, mirando al recién llegado, antes de sonreír con emoción. Por fin, un enemigo digno. Fusroda. El repentino grito de fuerza implacable se estrelló contra un costado de su cabeza, y la cabeza de Saloknir se estrelló contra el suelo. Antes de que pudiera recuperarse, una figura se abalanzó sobre él, aterrizando en su hocico. Lo último que vio antes de morir fue un puño volando hacia su ojo. Yang se secó la sangre y las vísceras de su puño, mientras el cuerpo del dragón comenzaba a desintegrarse detrás de ella, y asintió a Jaune. Jaune agitó su escudo hacia atrás, antes de darse la vuelta para comprobar si la pareja de ancianos detrás de él estaba bien. Para su sorpresa, cuando Yang absorbió el alma del dragón, los dos de repente cayeron de rodillas frente a ella, con los rostros llenos de asombro y asombro. Antes de que Yang o Jaune pudieran reaccionar, la mujer sacó un cuerno de su mochila y exclamó: «Las leyendas eran ciertas, realmente hay un sangre de dragón. Los dioses no nos han abandonado. Sangre de dragón, somos los últimos de los espadas, juramos servirte, el mayor asesino de dragones. Supongo que quieres el cuerno de los barbas grises». Siguió una pausa embarazada, mientras Jaune y Yang intentaban digerir todo lo que acababan de escuchar. Finalmente, Yang se volvió hacia Jaune y le preguntó: ¿alguna idea de lo que está pasando? Jaune se limitó a encogerse de hombros, reacio a admitir que había olvidado por completo la búsqueda de los barbas grises, o que estaba desconcertado por la repentina aparición de personas que juraban lealtad a su amigo. Nota del autor: para compensar lo tarde que fue el capítulo anterior, decidí hacer un capítulo corto. Perdón por lo seca y expuesta que está la sección de Blades. Pero sí, es necesario avanzar en la trama, antes de pasar a la etapa final. Para explicar rápidamente los cambios con respecto al canon. En el juego, la secuencia original de eventos es que Delphine se encuentra con los sangre de dragón cuando vienen por el cuerno, ella los lleva a Kinesgrove, se infiltran en la embajada para ver lo que saben los Talmor, luego se enteran de Esbern, lo recogen y él los lleva al templo de Skiaben para averiguar sobre el muro de Alduin. En esta historia, Delphine obtiene el cuerno, pero mientras espera al sangre de dragón decide infiltrarse primero en la embajada, se entera de Esbern, lo recluta y van al templo de Skiaben. Cuando se enteran de la existencia del muro de Alduin, deciden dirigirse a Kinesgrove, para saber más sobre el regreso de los dragones, que es donde se encuentran con Jaune y Yang. También fue una buena manera de mostrar cuán superados están la mayoría de los mortales por los dragones nuevamente, y por extensión, cuánto Yang supera a los mortales, y mostrar cómo el mundo ha estado progresando mientras Yang y Jaune estaban ocupados con la guerra de las sombras de la Guardia del Alba y Volkiar. También es una buena manera de mostrar más sobre los dos.